En este día tan bonito y muy especial, porque Elena, mi compañera, la mujer de propósito, va a darnos alguna enseñanza, alguna explicación de lo que ella sabe verdaderamente. Sabe muchas cosas, ¿verdad, Elena? Pero hay algo en especial que puedes indicarnos como mujer de propósito. Muchas gracias, Rosa, por presentarme y fundamentalmente por presentar yo este hermoso tema que es el de la educación en la afectividad y en la sexualidad. Tremendo programa. ¿Cómo era? ¿Cómo es? Tremendo tema, Uno, educación en la afectividad y en la sexualidad. ¿Y por qué es que queremos hablar? Porque creemos que para los padres de familia y para los jóvenes que puedan escucharnos, es un tema sumamente fundamental. Pero antes que nada, es para los padres, es para las familias. Porque muchas veces existen muchísimos padres que cuando se habla sobre afectividad y sexualidad, automáticamente ellos hacen como una conexión, diríamos, con la parte genital y hay muchos que entonces se traban en esta conversación con los hijos y existen otros que recién cuando sus hijos llegan a la pubertad comienzan a hablar estos temas con los hijos, pero nosotros tenemos que saber que la educación para la afectividad y la sexualidad debe darse en todos los tiempos y en todas las edades. ¿Y por qué estamos diciendo eso? Fundamentalmente estamos diciendo porque esta sexualidad, ¿qué cosa es? Es nuestra manera de expresarnos, es nuestra manera de sentir, son todas nuestras emociones, son todas nuestras diferencias físicas entre varones y entre mujeres. Y eso está dándose en distintos campos. Y cuando se habla sobre afectividad, lo que tenemos que procurar es enseñar sobre las expresiones de amor, sobre las expresiones de cariño, sobre esas relaciones interpersonales que deben darse entre varones y mujeres. excelente, María Elena. Yo lo que quería preguntarte, yo antes de la facultad cuando iba a estudiar sociología, estratos sociales, también estudié cosmovisión, como yo veo el mundo. También estudié medicina, las hormonas que se liberan de acuerdo a la etapa de la edad. ¿Te refería a eso o en la parte social, psicosocial? No, vamos a ir refiriéndonos a No, diversos aspectos, Rosa. Vamos a referirnos a la parte física, vamos a fisiológica. referirnos a la parte emocional, a la parte espiritual. Pero antes que nada, antes que comencemos a fondo este ¿No te tema, presentaste, Elena? ¿Qué facultad de bueno, filosofía, arqueología? yo Quiero soy saber de vos. María Elena Martínez de Díez Pérez, soy psicóloga, ¿verdad? Pero también soy especialista en bioética por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Y entonces todos estos temas frecuentemente hemos estado dando a, a diversos grupos, ya que estamos exponiendo sobre educación sexual, sobre la enseñanza para una maternidad y paternidad responsables. Estamos también en la defensa de la vida, Claro. desde la concepción hasta la muerte natural. Y lógicamente que todo esto son temas que están directamente asociados a la persona humana. Por eso, para que nosotros podamos hablar de este tema de sexualidad y afectividad, tenemos que ver en qué campo justamente vamos a trabajar. Eso yo Porque estaba existe, pensando, sí, ¿verdad? porque Porque la familia, dentro de la familia, la parte educativa, de la enseñanza y de madurar, depende mucho de la familia, no de la escuela, ni del Estado, ni del vecino. Yo creo que la familia es el centro donde uno se educa de pequeño y depende mucho de los padres, del estímulo.
como estabas diciendo. Así mismo es, pero para eso también los padres tienen que tener, como vos dijiste, una cosmovisión. ¿Desde qué punto de vista yo le estoy viendo a la persona humana? Porque en este momento, Rosa, en el que estamos en un tiempo de muchos cambios, entonces vemos también que tenemos varias visiones y entre ellas está una visión a la que yo suelo llamarle un enfoque hedonista. ¿Y por qué digo hedonista? Porque es una formación, es una instrucción que muchos quieren dar a las personas humanas para conseguir el placer por el simple placer, ¿verdad? Y lógicamente que en ese caso se le va a ir dando herramientas para que puedan vivir ese placer por el simple placer. Pero, perdón, un ratito, porque vos me avasallas con muchos términos y me quedo quietita. Estábamos hablando sobre la persona y su sexualidad, ¿verdad? El estímulo de la parte tecnológica que hay ahora que nos avasallan. Mi época es diferente, tu época es diferente y esta época que estamos viviendo es completamente diferente. La pregunta es lo siguiente: ¿cuál sería tu forma de informar para poder entender y comprender lo que verdaderamente es madurar? Porque mi mamá me decía, si yo agarro una manzana fuera de tiempo, que todavía no está maduro, lo arranco, no me sirve para comer porque es ácida y tampoco puedo volver a colocarla en el árbol. Entonces, a eso te referís, ¿verdad? Justamente a eso es que me quiero referir cuando la visión antropológica, cómo se le ve a la persona, debe ser una visión personalista. Y cuando yo hablo de personalista, es que la persona está en el centro, pero esa persona que vivencia los valores. Porque una educación, si no va seguida de formación en valores, no es educación. Y en este campo de la sexualidad y de la afectividad, nosotros tenemos que saber que justamente el vivenciar las etapas, ¿verdad? Como vos estás diciendo, vamos a llegar a esa pregunta tuya cuando las hormonas comienzan a funcionar, ¿verdad? Pero antes quiero decir de que nosotros le tenemos que ver a la persona humana como persona inteligente, como persona que razona, ¿verdad? Y al razonar, lógicamente, tiene que ir en consecución de la verdad, que tiene la voluntad. ¿Para qué tiene esa voluntad? Para hacer el bien. Y su libertad es la que le va a permitir, ¿verdad?, tener que elegir el bien. Entonces, cuando los niños están preguntando, a lo mejor desde la más tierna edad, ¿verdad? Porque hay veces que un niño le ve embarazada a una señora y quiere saber si por qué tiene o le ve a dos varones esa pancita grande. Amorosamente sí, coloquial. También, O dos damas muy amorosas. Sí, pero vamos. Causa curiosidad. Sí, causa curiosidad. Asombro. Entonces, los padres tenemos que estar formados para que a cada pregunta del niño podamos hablar nosotros con la verdad. Y hablar con la verdad, pero en una forma delicada. Porque uno tiene que saber primero qué es lo que el niño percibe. Esto es que me recuerda a que cuando nuestros niños eran pequeños, por lo menos uno de ellos era muy curioso y me dijo un buen día, oíme mami, ¿cómo sale el bebé de tía fulana? ¿Verdad? Entonces yo explico de que había un conducto en nuestro cuerpo, que ese conducto se llama la vagina, y que por ese lugar el niñito cuando llega ese tiempo en el que tiene que nacer, empuja y sale. Bueno, pasó el tiempo y un buen día dice, bueno, vos ya me contaste cómo salen los bebés, pero yo quiero saber cómo entraron esos bebés, ¿verdad? Y entonces uno se da cuenta que tiene no que es volver... tonto, que el niño no es tonto. Que es curioso.
es curioso. Y no es tonto. Entonces uno tiene que comenzar también con las explicaciones Razona. pertinentes y eso va a ir pasando de edad en edad. Lo más fundamental es que cuando el chico llega a la pubertad, y en este momento llegan mucho más rápido que en tiempos anteriores, esas hormonas comienzan a trabajar mucho más rápidamente, esas hormonas sexuales, diríamos, comienzan a trabajar mucho más rápidamente. Eh, Entonces es el tiempo, Elena, perdón. sí, Las hormonas, glándulas pituitarias o glándulas suprarrenales o glándulas tiroides, ¿por dónde entran para el estímulo? mira, acá nosotros tenemos un pequeño centro motor. Por el ojo, mamá. Sí, Dice que pero Eva miró el árbol y vio una manzana. Es una forma de explicar también una situación, ¿verdad? ¿Y qué primero? Ver. El primer estímulo entra por los ojos, pero por nosotros el tenemos, oído. sí, Yo puedo citarle a un niño de 4 años. Pito, ¿cómo estás? Y se empieza. O muy sea, bien. entonces es estímulo. Sí, pero muchas veces nos hace falta ese estímulo porque naturalmente Bueno, eso llega a cierta cuando edad, ese ¿verdad? niño o esa niña llega a un tiempo y esas Hormonal. hormonas comienzan a funcionar, entonces también está nuestro deber de padres, ¿verdad? El explicarle de que va a comenzar a sentir atracción hacia el sexo contrario y de que lógicamente él o ella tiene que respetarse a sí mismo, a la otra persona, María ¿verdad? Elena, ¿puedo Y preguntarte algo? Viste que la naturaleza es inteligente, ¿verdad? Hay una etapa de que hace pipí y el niño no se da cuenta y no tiene vergüenza. Se queda paradito y hace pipí. Pero llega una etapa, como vos decís, que toma conciencia de que eso no es bueno. Entonces le pide a la mamá al baño. O sea, todos son unos procesos. así Ahora mismo. pregunto, ¿por qué esos procesos se están acelerando mucho? Porque vos con tu nieto hablaste ya muy chiquito y razón, ¿no? ¿Y cómo entra? Eso es entrar en razón, en Sí. conciencia. En ese caso tenés razón cuando vos estás diciendo de que en este momento los niños y los jóvenes están muy acuciados, especialmente por los medios de comunicación, por las películas, por las redes sociales. Y Como vos estás estímulo. diciendo, eso entra muy rápidamente por los ojos o por el oído y se aceleran esos procesos, ¿verdad? Pero ahí Hormonales. justamente es cuando los padres tenemos que ir enseñándoles a los niños, no solamente ese conocimiento de su cuerpo, sino que también esos cambios emocionales que va a ir teniendo. Y lógicamente que es ahí donde nosotros también tenemos que trabajar, explicándoles cómo debe gestionar sus Excelente, María propias Elena, emociones y perdón, también su intimidad, su intimidad. excelente, pero también está la parte negativa, que hay un tío, que hay un abuelo o un padre pedófilo y Muy bien. acelera el proceso de maduración emocional, fisiológico y por supuesto hormonal. Pero lógicamente que para eso, Rosa, es Hay que que cuidar, ¿verdad? los padres tenemos que estar preparados. Ahí está, la familia. Para qué tenemos que estar preparados? Para ir justamente alertando sobre todos estos temas. Tenés razón, ¿verdad? Nosotros estamos corriendo un Peligro. tiempo en el que aparecen muchos casos de los que vos estás comentando, pero para eso justamente tenemos que explicarle al niño desde la más tierna edad que nadie tiene el por qué Manosearlo. tocar su cuerpo, ¿verdad? Aunque sea Y el sentarla en la padrastro, falda. el tío, el padrino o quien quiera que fuera, de que hay partes íntimas que solamente el niño cuando se baña, cuando se está higienizando, tiene que tocar y explicarle también de todos esos peligros que pueda traer eso y decirles que
deben compartir esos temas con los padres. Muchas veces puede darse también que se comparta con los maestros o con un adulto en quien él tiene confianza. Es sumamente interesante eso que vos estás diciendo, pero en este momento también estamos teniendo como un acceso a un contenido sexual pornográfico. Y ahí sí que nos encontramos con que los padres tenemos que estar preparados para poder decirle, hablarle sobre el respeto por sí mismo y que todo eso está mostrándose por unas personas que están filmando eso para poder comerciar con su propio cuerpo y que es un mundo totalmente irreal. Y ahí es que se le debe hablar de cómo gestionar su propia intimidad. Pero antes que nada, es también fundamental, ¿verdad? Considerar que todos los actos tienen un contexto en el cual se debe realizar. Y ya desde muy niño o desde jovencito, hay que explicarle de que nuestra sexualidad tiene significado. ¿Cuáles son esos significados? Por un lado, poder expresarnos con lo que nosotros somos, varones o mujeres, ¿verdad? Y también que tiene una finalidad de amor donativo, porque nosotras las personas fuimos creadas por amor, para vivir el amor y para transmitir ese amor. Y ese amor realmente, ¿cuándo es que se puede transmitir apropiadamente? En el matrimonio. Por eso es que son esos dos significados del amor donativo por un lado, pero por el otro lado también el de la procreación. Esas son las finalidades, ¿verdad? Sin embargo, este es un tiempo en el que desde la revolución sexual del siglo pasado, ¿verdad? Lógicamente comenzó a separarse el amor de la sexualidad. Entonces, esos fueron tiempos difíciles en el que ellos tomaban y decían, haz el amor y no la guerra, en la época de los hippies, de los hippies de los años 60, ¿verdad? Entonces, después también ocurre como una separación entre lo que es la sexualidad de la procreación. Y ahí vos te das cuenta que ya estaban tocando de dividir ese aspecto del amor donativo y la procreación, que son aspectos inseparables de todo acto sexual, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se hace? Aparecen entonces estos programas de educación sexual en donde se le enseña al niño desde la más tierna infancia a utilizar métodos anticonceptivos, llámese de barreras, mecánico o como fuera, ¿verdad? Con tal de que evite, toma y le dice, el embarazo no deseado. Nadie les está hablando del valor más fundamental dentro de la sexualidad, que es el de la castidad. ¿Y la castidad qué cosa es? ¿Cómo tiene que vivir un joven su castidad? Es esa energía espiritual que me hace sentir que yo tengo que darle a mi cuerpo, ¿verdad? Una forma de expresarse correcta para lo que soy en ese momento. Si es que yo soy una persona soltera, ¿verdad? Lógicamente que yo no puedo estar teniendo relaciones sexuales con otra persona como si fuera un juego. ¿Por qué? Porque el amor maduro, ¿qué cosa es? Nosotros tenemos que enseñarles para que ellos puedan llegar al amor maduro. ¿Y el amor maduro qué es? Es el amor hacia una persona del sexo contrario, donde yo estoy comprometiéndome con la otra persona en una vida estable y para toda una vida, que es el matrimonio. Si es que no hay matrimonio, estoy teniendo relaciones prematrimoniales, estoy teniendo intimidad sexual, no hay un solo método anticonceptivo que sea al 100% efectivo. Yo les estoy engañando cuando les estoy diciendo, por ejemplo, que un condón va a evitar
de que tenga enfermedades de transmisión sexual y se pueda embarazar la novia. Pero no le estoy hablando sobre el respeto a la otra persona y de que esa intimidad sexual tiene un ambiente que se llama el matrimonio, porque ahí es donde nos comprometemos para el segundo aspecto, que es el de la procreación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a convertirnos en educadores sexuales de nuestros hijos, y nosotros, entre nosotros, marido y mujer, tenemos que expresarnos amor, y un amor de donación. Y ese niño tiene que ir viendo que papá y mamá se aman y que papá y mamá les aman a los Hay una hijos, triste historia, porque ahí justamente vienen muchas veces los problemas Elena. de no identificarse sexualmente. En nuestro país la mayoría son madres solteras. Y si no son madres solteras, tuvieron 5 o 6 maridos de diferentes hijos, de padres. Y en la cultura, ¿qué te parece cómo yo educaría una familia con diferentes papás? Falta de Sí. imagen del padre, no solamente porque problemas que ya tú sabes cuál es, sino a lo mejor quedé viuda, no puedo criarlo porque el papá está ausente, no puedo volver a casarme porque voy a traer un extraño en la casa. ¿Qué sugerimos en esos casos? Porque Mira, el hombre, el varón, cuando tiene solamente a la madre como imagen, salen medio amanerados, si no es bien amanerado. Toma el gesto de la madre. La madre es muy sensual y la madre es muy amorosa. Hola, llamaera, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Dice el nene. bueno, te quiero Entonces explicar. copia, en la familia se copia lo que se tiene. Entonces, ¿dónde está el problema? En la gente grande. Te quiero explicar algo muy fundamental. Puede Sí. ser una madre soltera. Y yo suelo valorar mucho a la madre soltera. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor tuvo la posibilidad de hacerse un aborto. Sin embargo, ella, ¿qué prefirió? Tener ese niño. Pero a esa madre soltera tenemos que enseñarle de que ese niño o esa niña va a necesitar una persona del sexo contrario, ¿verdad?, para que pueda identificarse sexualmente. No hace falta exactamente que sea un nuevo esposo. A lo mejor puede ser El tío, el abuelo. el abuelo, puede ser una persona que esté implicando imagen masculina El padrino, en por el eso se usa hogar. padrino. Claro. Y eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque para la identificación sexual es muy fundamental esa presencia del varón y de la mujer. Respecto a lo que estás diciendo, de que hay muchas mujeres que van teniendo hijos de distintas personas, también es bueno tener que acercarse a tales personas para poder hablarle un poco sobre la dignidad de la persona humana. Porque nosotros muchas veces vemos de que hay todavía dentro de nuestra sociedad una mentalidad machista en el que se le toma a la mujer como objeto sexual. Y esa es la mentalidad justamente hedonista, en la que se busca el placer por el simple placer. La persona humana jamás puede ser tomada como objeto de la sexualidad de nadie, ¿verdad? Ella es un sujeto que precisa que se la ame, que se la respete, que se comprometan con ella, porque este verdadero amor, ¿qué cosa es? Es el amor responsable y comprometido. Yo me estoy comprometiendo contigo y no es que estoy diciendo, bueno, cuando te guste todo te voy a dejar. Por eso es Y que importante, no te va a avisar, claro, Lorena. por eso es Mira, que es importante educar desde la dignidad de la persona humana. Elena, yo quiero entender. Si yo me amo a mí misma y me respeto, yo no voy a dejar que fulano, mengano, sultano, ¿verdad? Así Entonces mismo. el amor Sí. comienza que yo me ame, me valore, me dignifique. Sí. Yo no soy cualquier cosa, cualquier objeto.
Entonces, ¿quién debe enseñar eso? Los Los padres, padres, sí. ¿verdad? Sí, sí, No te sí. enseña la escuela ni podés aprender. No, vos sos mi princesa, sos la reina. Depende todo de los padres. En la casa, la familia. Hay familias que ninguna se casa y tienen hijos y le traen al marido a la casa de la madre. No sé, no Por hay eso, delicadeza ni en el varón y mucho menos en la mujer. No se respetan los padres. Hay muchas cosas que hay que suelto. me parece sumamente importante lo que estás diciendo, porque la familia, ¿qué tiene que enseñar? Respeto, En primer lugar, amor. a tener relaciones amorosas, respetuosas, comprometidas y saludables, ¿verdad? Y este es un aspecto sumamente fundamental. ¿Por qué? Porque hay que enseñarle primero, como dijiste, a amarse a sí mismo para que Valorarse, después respetarse. también ame al otro y valore al otro. En segundo lugar, para que puedan construir familias sólidas y fuertes, porque solamente una persona dentro de un matrimonio estable y sólido, entonces se va a convertir en un buen educador como padre o como madre de familia. Así mismo, Elena. Esperamos un ratito, No, porque quiero llegar estoy hablando recién de 2 niveles. Hay otro punto, ¿verdad? Que es el de la regulación emocional. ¿Qué es lo que significa? Vamos a suponer que yo sea diabética y vea una riquísima torta acá. Yo sé que esa torta no puedo comer porque soy diabética. Entonces, ¿qué es lo que los padres tienen que enseñar también? a A controlarse. regular sus emociones, a controlar sus emociones. Para eso nosotros tenemos la voluntad para saber que este no es el momento de que tengamos relaciones sexuales, porque a lo mejor soy adolescente. Adolescente, ¿qué es lo que significa? Adolezco todavía de la madurez suficiente para tomar un compromiso estable. No es mi momento. Ese momento yo debo vivir en castidad, en continencia, ¿verdad? Así mismo, Elena. Y ¿sabes por qué? Porque es sumamente fundamental que se le enseñe el autocontrol. Porque una persona que se autocontrola en lo sexual, siendo soltero o siendo soltera, el día de mañana, cuando sea casado o casada y esté asediada por una tentación, porque puede Puede estar ser para comer asediada un por una dulce, ¿verdad? tentación, no, para tener relaciones con una tercera persona, que no es el cónyuge. Entonces va a calcular y va a decir, no, yo no puedo hacer esto, yo no le puedo hacer a mi cónyuge esto, ¿verdad? Entonces le estoy enseñando también a esa persona para que se autorregule emocionalmente para no ser después una persona adúltera. Así ¿Por mismo. qué? Porque ahí va a traer también otro problema Otra en la consecuencia. familia, que va a ser el de los hijos. Y en cuarto lugar, quiero hacer mucho hincapié en lo que vos dijiste cuando dijiste muchas veces, hay chicos amanerados, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que saber de que cuando existe una imagen masculina y femenina, la identidad sexual se da con suma facilidad. Por eso yo le digo siempre a los padres, ámense y amen a sus niños para que quieran tomar identidad por cada uno, si es que es nena, por la madre, si es que es nene, por el padre. Porque muchas veces hay padres que no le hacen caso a los hijos, no dialogan con los hijos, a lo mejor toman y se dedican a ganar Dinero. guaraníes, pero no se preocupan realmente de una educación en valores. Bueno, ha sido verdaderamente un placer, Elena, entender y comprender, pero yo voy a llevar nuevamente el lado espiritual. El que no le ama a Dios puede no amarse a sí mismo y mucho menos al semejante. Por eso, la espiritualidad para controlar emociones, rabia, ira, enojo, impotencia, debilidad y todo lo que sea negativo para el ser humano depende de la gracia y misericordia de Dios. Me encanta. Esa gracia inmerecida que yo puedo recibir, el poder, el honor y la autoridad de decir no. Me encanta, Rosa, lo que estás diciendo, y esto sí que va como un cierre de nuestra tarde, ¿verdad?
en el que nosotros tenemos que saber que nuestro Dios creador nos hizo varón y mujer con una finalidad, que formemos familia, porque Él es familia, es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por Y eso, para más, de que no es que solamente que formemos familia, sino que dice en la palabra, y bendíjoles Dios y les dijo, crezcan y multiplíquense, crecer en el amor y multiplicarse. Y al mismo tiempo nos da capacidad. esa capacidad para que podamos discernir de que El dice bien y el mal. lo que Dios ha unido, No lo separe no el lo hombre. separe el hombre. Pero eso en ¿Verdad? en el caso que el cumplir el primer mandamiento, decime cuál es el primer mandamiento. Amar a Dios Sobre todas las cosas. El que ama a Dios sobre todas las cosas, Cumple. mantiene su castidad, crea verdaderamente una familia de valores, una familia con propósito y una familia de amor. Por eso es que queremos ayudar en este programa de Mujeres de Propósito, ¿verdad? Ir dando todas estas visiones antropológicas desde una mirada también, como vos dijiste, espiritual, porque Dios solamente busca nuestra felicidad y aunque estemos en el mundo, no somos del mundo. Por eso es que San Pablo dice, renuévense en su mente y en su corazón para que realmente podamos hacer. Yo te como puedo Dios decir manda. otra cosa más, que dice que en los últimos tiempos Dios va a derramar su espíritu sobre toda carne. Y dice que va a cambiar nuestra mente y nuestro corazón, porque ya no va a escribir en tablas, ni bíblicamente, sino va a dar una conciencia de saber lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, eso es aún hoy. Hoy Ha Dios sido un da placer. esa conciencia y esperemos un Otra próximo nueva programa para poder seguir edición. ahondando en este tema. Gracias. Hasta pronto. Chao, chao.